Mi papá que venía y nos contaba algunas cositas, por ejemplo, qué sé yo, él iba en no sé si era un camión, un volquete o qué, el momento que hubo que pasar para el otro lado, por la Colón, porque me acuerdo porque decía Racing, se veía Racing, y que el que manejaba dije, bueno, empiecen a rezar porque no sabemos si hay una rotura del puente, si hay una rotura del puente, o sea, nos vamos. Y bueno, mi papá entonces que cuenta, ¿no? Pero bueno, pues yo no sé nadar. Bueno, chino, va a tener que rezar. Y empecé a rezar. A fines de abril del año 1980 ocurrió una de las inundaciones más importantes de Olavarría. No sería la única del siglo XX, pero sí se convertiría en la más grande, impactante y trágica de la historia de la ciudad. Soy César Ederi y esto es La Inundación del 80, un podcast documental que relata, a través de distintos testimonios, los hechos ocurridos a fines de abril de 1980 en la ciudad de Olavarría. Episodio 3. Martes 29 de abril de 1980. Una Olavarría solidaria. El día 29 se registran 52 milímetros, pero ese día llovió casi todo el día, toda la noche. Ya el agua empezó a subir, empezó a escalar. En los primeros episodios ya escuchamos a Alicia Puciarelli, quien es visualizadora de la Estación Meteorológica de Olavarría desde su creación en el año 1987, y su padre, Luis Puciarelli, fue el referente y creador del observatorio privado Alfa, en el cual se tomaron todos los registros de lluvia de la inundación del 80. Así que bueno, fue una noche que prácticamente no se durmió, intentando no perder ni un milímetro de lluvia. A todos nos pasó que necesitamos ayuda y después de ahí quedó también lo que ya era una Olavarría solidaria. La gente se puso al hombro la ayuda porque se dieron cuenta que o nos ayudábamos entre todos o no. Tal es así que era muy fácil pasarse de una punta de una esquina a la otra porque iban por arriba de los techos. Obviamente la gente más capacitada para correr y hacer ese tipo de movimientos, ¿no? Incluso por ahí se rompía con la fuerza del agua la vidriera de una farmacia y así en todo. Se rompía los vidrios de un supermercado y la gente corría y después se distribuían entre las familias. Es más, se unían las familias. El que habla es Gerardo Pagano, comunicador de la ciudad y jefe de locutores de Radio Olavarría en 1980. En sus palabras se percibe la solidaridad entre vecinos. De la misma manera, escuchemos a la docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Analía Umpierres, vecina en aquellos años del barrio Pueblo Nuevo, que también nos da algunas pistas de cómo fueron esos días entre las distintas familias. Y sí, en ese tiempo vinieron a quedarse dos vecinos, un matrimonio mayor que vivía en el fondo, había otra casa aquí atrás, con su perro. Además, entonces, de nosotros 5 estaban esas dos personas, y cuando bajó el agua, ellos se fueron y vino una señora de aquí de mitad de cuadra que cuando vino a su casa, que era planta baja, era inviable quedarse y ella no era de Olavarría, así que bueno, mientras reacondicionó su casa, vino a quedarse con nosotros. Así que bueno, la casa fue una casa un poco más abierta durante esos días. Ahí también se registra el pico de evacuados y la cantidad de centros. Marcos Rodríguez es divulgador de la historia de Olavarría y referente del blog Olavarría del Ayer. Y si va muchas veces improvisando sobre la marcha, ¿no? O sea, la comisaría se inundó, se trasladó parte del cuerpo policial al bomberos en planta baja estaba inundado, estamos hablando del cuartel en esta época en la calle Alsina. El cuartel central de bomberos voluntarios estaba emplazado en pleno centro de la ciudad de Olavarría en 1980. Alsina, casi General Paz, y contaba con 50 integrantes. Pero en la inundación del 80 llegaron a ser más de 60 los bomberos involucrados, al sumarse algunos ya retirados que se acercaron a colaborar. El comandante era Omar Escabuso, el Loco, como se lo conocía en la ciudad, quien había ingresado a bomberos con tan solo 13 años y fue el jefe del cuerpo activo entre 1977 y 1986. En una entrevista con el portal En Línea Noticias, Escabuso afirmó que ese 27 de abril de 1980 la lluvia torrencial hizo que se terminara el mundo para ellos, y afirmó:
Encarábamos algo que no sabíamos lo que era, ni en qué iba a terminar. Comenzamos una tarea de 4 días que no terminaba nunca. Esta fue una catástrofe y se vivió como tal. Escuchemos a Héctor Omar Salvador, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría. El cuartel estaba ubicado en Alsina 2758, es decir, entre San Martín y General Paz. Ese edificio lo hizo Bomberos para hacer un cuartel. Y bomberos, yo no me acuerdo cuántos seríamos, pero seríamos 50 y no faltó ninguno. Incluso vinieron bomberos que ya se habían retirado a colaborar. A Omar Escabuso, el jefe de bomberos, un equipo de 60 bomberos considerados héroes, hablaba de que, bueno, eso también en parte falló en términos de que por ahí el no hacer caso o el descreimiento inicial. Nosotros trabajamos mucho, digamos, por anticipación y un poco en las sombras en el cuartel. Con Omar y con los oficiales conversamos, sacamos cuentas. Todo el mundo ayudaba. No estaban los comités de emergencia como estaban en ese momento, pero me acuerdo que el jefe de bomberos, Escabuso, tuvo una labor importante, como siempre, los bomberos y el ejército ayudando. Rubén Alberto Tosi era teniente primero del regimiento en el 80 y nos acerca el rol de bomberos y el ejército en plena catástrofe. En la cancha de Racing, cancha de estudiantes, tapaba los arcos el agua que pasaba. Del lado de Pueblo Nuevo fue peor todavía, mucha más agua. Siempre se cuenta de una lancha de la guarnición del ejército que por la fuerza del agua, que en momentos eran ríos torrentosos, volcó y perdió su tripulación. La tripulación fue arrastrada, eran 3 o 4 efectivos, pero bueno, lograron sobrevivir, pero autos arrastrados, cuadras, carteles que eran de un negocio y aparecieron a 10 cuadras. Ese tipo de fenómenos eran a la vista de todos y eran muy, muy impresionantes. Pero estos episodios trágicos también los hubo, ¿no? Hay gente que quizás, Escabuso lo cuenta en una entrevista, había visto en una situación de emergencia a una persona que en su momento desapareció ante sus ojos y no pudo hacer nada, pero bueno, después pudo averiguar que esa persona había sobrevivido, pero en su momento bajo el agua, ¿no? O arrastrada, o hubo de todo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Sé que trabajaron muchísimo, sé que también en un momento se vieron desbordados. Bomberos todavía estaba en la calle Alsina, desbordados porque frente a la magnitud de lo que estaba pasando, no tenían mucho para hacer. Pero sé que lo que tenían para hacer lo hicieron, lo dieron todo. Beto Busecki, periodista de nuestra ciudad, también aporta sus recuerdos sobre la labor del ejército y de bomberos. El ejército lo veo más colaborando después de la inundación que durante la inundación. Lo veo haciéndose cargo de las familias que estaban acá en los vagones de la estación, llevando y trayendo gente, de alguna forma teniendo presencia en las calles de la ciudad para evitar algún acto de vandalismo. Lo veo por ahí porque con una ciudad desbordada, la policía no tenía en aquellos tiempos la cantidad de gente que tiene ahora. ¿Cuál es el lugar de los medios de comunicación en una tragedia? ¿Qué rol ocupan los comunicadores y periodistas para contar lo que está ocurriendo? ¿Qué esperan y necesitan los ciudadanos y los oyentes en medio de una catástrofe como la que vivió la ciudad de Olavarría con la inundación del 80? Radio Olavarría estaba en San Martín 2961, entre La Maderi y Moreno, el edificio viejo. Ahí, cuando yo me fui, ya había 1,5 metros de agua. Me acuerdo que le alcanzaban teníamos 2 o 3 handy nada más, y se lo alcanzaban por arriba del balcón de la dirección de la radio a una camioneta, a un auto, porque, bueno, se fue improvisando el hecho de decir, bueno, organicémonos un poco, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo estuve todo un día en Bomberos, que el cuartel estaba en la calle Alsina, donde hoy hay un supermercado, y desde ahí, por ejemplo, bueno, me habían dado un handy y Bomberos venían con comunicados y con papelitos y con cuadernos y nos daban toda la información, y aparte nos iban diciendo dónde bajaban las aguas, cómo estaba la situación en tal. Y ahí ya es como que se organizó un poco, porque con los bomberos trabajando y que te decían, bueno, no, el barrio tal, así, 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 el otro barrio tal, en Pueblo Nuevo hay una bajante de 1 metro, y eso en San Vicente, que era el de donde venía todo el agua, todavía se mantiene, y así, ¿no? Ya la gente se empezó a tranquilizar mucho en el sentido de la información por los familiares.
Radio La Barría, en esta época estábamos hablando de los estudios de la calle San Martín. Entre Moreno y La Madrid, a mitad de cuadra, sobre mano izquierda, en función del sentido de circulación. Mucha gente recuerda, ellos transmitieron hasta con 10, 20 centímetros de agua en los pies. Llegó al metro y ya no pudieron transmitir más. Y esto era un poco el famoso atado con alambre, ¿no? En los equipos de transmisión, los radioaficionados que colaboraron en la comunicación, avisar que tal pariente estaba bien o que el paradero de tal otro. Eran los vecinos del frente con los que conversábamos, la radio a pilas con la que podías escuchar algo. Y sí, ahora que lo estoy contando, recuerdo que un servicio importante fue lo de los radioaficionados, porque no había una información sobre qué pasaba. Por ejemplo, mi abuela, que vivía en Buenos Aires, no supo de nosotros hasta que un radioaficionado le llevó el mensaje de que nosotros estábamos bien. Te mencionaba los radioaficionados, que no es un medio de comunicación tradicional, tuvieron un rol importante porque bajo sus modalidades técnicas y demás oficiaron de puente de avisos por paraderos, tal familia avisa que está bien, que están en tal centro de refugiados, y era el boca a boca, no era que te mando un mensaje, era llegar y dar la noticia, ¿no? a la antigua, diríamos hoy, que era lo cotidiano en ese momento. Lo único que no se cortó durante toda la inundación fue el gas, el resto todo. Y lo patente y la desazón absoluta vino la madrugada del 29. A las 3 de la mañana deja de transmitir Radio La Barría. Y eso fue, en el recuerdo de la gente, fenomenal, porque fue la nada misma. La oscuridad de la noche, el silencio, alguna sirena. Yo recuerdo que quien se hizo cargo de la situación, digamos, como conductor de aquel momento fue Roberto Bo. Roberto vivía cerca de la radio, tal vez se dio cuenta que la situación se iba a complicar, no sé a dónde ubicó a su familia, se fue para la radio y otra gente también se sumó. Yo creo que la radio fue el cordón umbilical, que fue el centro, que fue, si vos querés, el corazón gravitante de La Barría, donde todos los oídos estaban pendientes, porque en un momento cuando se desató la situación, que todos nos dimos cuenta que esto era algo grave, ponele que tal vez fue el domingo a las 6, 7 de la tarde o tal vez antes, todo el mundo se prendió a la radio. Creo que ahí la gente se dio cuenta que lo que todos los días tomaba como pasatiempo, para entretenerse, para enterarse de las noticias, es la función de la radio, ¿cierto? Entretener, formar, educar. Acá quedaba en primer lugar el hecho de tener a toda la comunidad pendiente de una voz, de saber que a través de esa voz estaban todos conectados. Por eso el trabajo de los técnicos y demás demostró que más allá de ser profesionales tenían un espíritu solidario muy importante, y la radio yo creo que al día y medio por ahí ya empezó a emitir en forma precaria. Incluso había quedado del otro lado Roberto Bo, operador, reconocido sonidista, en fin, que era el de Radio Rivadavia, trabajaba en informativo en Radio La Barría. Miglerina estaba en la planta transmisora, quedó del otro lado. Estaba Sangara también, alcanzó a emitir flashes y demás. Entonces Roberto Bo escapó para el lado de la Virgen de la Loma. De ahí se fueron para la planta transmisora de la radio. Y estaban los equipos nomás. Entonces, con un parlante, Miglerina inventó un micrófono. Y empezaron a transmitir mensajes desde allá. Pero lo que podíamos decir era que la altura del agua, y acá, en esta casa, están fulano, que avisan a sus familiares como radioservicios permanentes. Era el papelito, ¿viste? Tenían papelitos y incluso los íbamos archivando, para la gente que mandaba decir a los familiares de afuera que estaban bien, que estaban hospedados en tal lado, que tenían comida. Esa era la tranquilidad, lo que uno quería lograr y expresar. Bueno, los periodistas obviamente como en estas situaciones también tienen un rol fundamental, ¿no? Y lo que fue la radio fue descollante, porque terminó siendo el único medio de comunicación hasta determinado momento, cuando viene el silencio de radio, como se suele decir. Marcos Rodríguez también aporta información sobre los medios gráficos de la ciudad y la cobertura fotográfica, que sería muy importante para entender la magnitud de los acontecimientos vividos por los olavarrienses en abril de 1980. Teníamos el Popular y Tribuna, no salen en esos días, ¿no? La última edición del Popular fue ese domingo 27, y recién retoman la salida a la calle hacia el día 8, 9. No estuvieron un poco más de una semana sin salir. Y la cobertura, gráfica y fotográfica, ¿no? Los fotógrafos de la época, todos recuerdan al Chino Merlo y todo el legado que nos dejó en términos de relevamiento gráfico del fenómeno, ¿no? Hoy que circula mucho. Pero también se la jugaban, ¿no? Porque se metían en cada situación por captar no voy a decir la primicia, pero la escena más
más gráfica del fenómeno, ¿no? Y estamos hablando de situaciones de donde había fuerza de agua, donde vos no sabías dónde estabas pisando, de donde había pozos abiertos. Abel Chino Merlos era fotoperiodista del diario Tribuna y generó el mayor registro fotográfico sobre la inundación del 80. Con su trabajo arduo en aquellos días, no solamente logró tomar imágenes de la ciudad comenzando a inundarse, sino también, cuando las calles ya estaban totalmente anegadas, recorrió una Olavarría bajo el agua, subido a palas y volquetes para obtener un material fotográfico que con el paso del tiempo cobraría un valor inmenso. Ulises Merlos es hijo del fotoperiodista y tenía 7 años recién cumplidos en la inundación del 80. Vivía con su familia en pleno centro de la ciudad y nos cuenta detalles para entender el contexto y el trabajo de su padre, el Chino Merlos. Mi casa era, por ejemplo, no sé, el almuerzo. Era almorzar y la cámara. O sea, no es que él llegaba a casa y listo, acá, bueno, la familia, entonces dijo, no. Y no, mira si pasa algo. Pero él lo que hacía en realidad era estar con los rescatistas, digamos, estaban trabajando, y él, ¿no? Haciendo eso. Muchas fotos de adentro de una casa, todos ahí con los colchones y con gente que iba arriba de los camiones. Y mucha gente no, estas fotos y todo, yo tengo amigos o gente desconocida. Cuando les muestro la foto les llama la atención. Tal vez tienen, no sé, 30 y pico de años y esto pasó y como que sabían que no se le imaginaba tan trágico como vos ves las fotos. De trabajar a Chino de la manera que lo hizo, ¿no? Porque dejó un poco su familia a resguardo y después se dedicó a salir. Anduvimos 3 días incomunicados, no había celulares, no había nada, y yo acompañaba con la cámara con él y él salía por un lado, por ahí yo iba con él y yo salía por otro. El que habla es Marcelo Keller, fotoperiodista y compañero de Abel Chino Merlos en aquellos días de la inundación del 80. Y andábamos con los bomberos, con la policía, con los volquetes que trasladaban gente. Bueno, andábamos por los barrios reflejando lo que sucedía, lo que se veía. Creo que ahí tomabas conciencia, por ahí no tomás conciencia del todo, pero vos sabías que estabas ante un evento trágico, digamos, para la ciudad y que iba a ser historia. Si bien vos en el momento no analizás demasiado las cuestiones, pero bueno, trataba de reflejar todo lo que sucedía. Y ver a Chino trabajar con ese profesionalismo y esa vocación y esa pasión por hacer lo que hacía, creo que ahí se despertó en mí. Y dije, yo quiero ser esto también. Y bueno, esas fotos servían para contar lo que muchos no lo pueden ni concebir. Es muy impresionante ver, por ejemplo, las fotos de los autos que se llevó en la inundación, que quedan hechos un moño. Jorge Aravito es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría y en la inundación del 80 era vecino de Pueblo Nuevo. Ya lo escuchamos en el primer episodio, pero ahora nos aporta su mirada como fotoperiodista de la ciudad. Uno te lo puede contar, pero una imagen está, por un lado, la foto que sacó muchas personas y el rol de personas como el Chino Merlos, que debe haber habido 2 o 3 fotoperiodistas en la ciudad, que el rol por ahí del fotoperiodista en ese contexto es por ahí sacar una foto más planificada, más informativa, y bueno, muchos, claro, sacaban una foto desde su casa, con el poco ángulo que podían tener, con las pocas fotos que podían tener. Esa foto complementa al gran trabajo que hizo gente como el Chino, que justamente nos permite tener una visión completa de lo que pasó en la ciudad. Ver a Olavarría y las fotos que sacó el Chino Merlo, por ejemplo, que se lo pasó embarrado y trabajando para lo suyo, que era la fotografía, terrible. Realmente que vos no podés creer hoy en día que esta parte de Olavarría, decís vos, estaba así. El valor histórico es único. Creo que hoy no existen otras imágenes que esas o algunas perdidas de alguna aficionada. No es como ahora que todo el mundo anda con una cámara en el bolsillo. En esa época sacaba fotos los fotógrafos y alguna persona por ahí que tuviese alguna cámara. Yo digo, si no estuviesen esas fotografías, íbamos a tener que contar. El valor histórico es más que importante y por eso me alegra mucho que haya pasado todo ese trabajo como patrimonio de la municipalidad, ¿no? De la gente de Olavarría. El martes 29 de abril de 1980 finalizaba y se convertía en el tercer día consecutivo de aquella inundación del 80. La solidaridad y la fortaleza de los ciudadanos, los vecinos y los rescatistas se mezclaban con la angustia y el temor en cada momento.
en cada hogar, en cada familia. Y lo peor es que ningún vecino sabía claramente hasta dónde seguiría subiendo el agua si la lluvia persistía de ese modo. Guión y locución, César Ederi. Edición y producción sonora, Catalina Pin Beltramela. El podcast documental La inundación del 80 es una producción original generada entre febrero y abril de 2025. Idea, investigación y producción general, César Ederi. El podcast La inundación del 80 fue presentado por ProClean, especialistas en soluciones de higiene profesional para empresas e instituciones, asesoramiento experto, capacitación continua y acompañamiento constante que hace la diferencia. Solicita un asesor comercial por WhatsApp al 223-355-2001.